es Logos Devocionales Tiempo con Dios. Bienvenido a este estudio devocional. Y bueno, hemos culminado una serie de estudios temáticos sobre la Semana Santa, la obra de redención hecha por el Señor Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Es hermoso y es importante repasar estas historias, estos relatos bíblicos, ya que recordemos que sin la resurrección nosotros estaríamos teniendo una fe muerta. Y amados hermanos, un cristiano bíblico no se detiene nada más en ver a Jesucristo crucificado, sino que vemos la obra de redención completada. ¿Y en dónde se completa? En la resurrección del Cordero. Vemos que ese regalo tan hermoso es el que nos permite estar aquí. El día de hoy retomamos nuestro estudio del libro de Números. Si recuerdas, lo último que vimos de Números nos mostraba que Dios había mandado a Moisés una indicación. Moisés recibió la indicación de mandar a 12 espías para reconocer la tierra, para reconocer esta nueva tierra y que llevaran alguna evidencia. Fueron los 12 espías y una parte, que fueron 10, regresaron a dar noticias negativas y 2 llegaron a dar noticias positivas. Pero bueno, ahora, como tú y como yo, podemos escuchar 2 opiniones distintas, pero el criterio es nuestro. ¿Qué criterio o qué elección crees que tomó el pueblo de Israel? ¿Escucharon a los 10 o a los 10 que les infundieron miedo o a los 2 que les infundieron valor? Vamos a ver qué es lo que nos dice la cita bíblica en este día en Números 14, 1 al 10. Y la palabra de Dios nos dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos lo entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Muy bien, comencemos. Quisiera recordar una parte de la historia de Martín Lutero cuando él se enfrentó al emperador y se enfrentó a la dieta de Worms y a toda la iglesia romana. Él pronunció una frase importante para todos nosotros. Él dijo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Recordemos que Martín Lutero había sido obligado a comparecer ante un tribunal para negar sus escritos en contra de la tiranía de la Iglesia Católica Romana. Recordemos esta parte histórica. Y en cuanto Martín Lutero compareció ante ellos, y obviamente las personas estaban inconformes, bueno, la Iglesia Católica estaba inconforme porque Martín Lutero desafió la autoridad papal, desafió todas las indulgencias que se pagaban e incluso desafió enseñanzas que no son bíblicas. Y cuando le dijeron: ¿te retractas o no?, él dijo: no me voy a retractar, no puedo hacer otra cosa, aquí estoy, Dios me ayude. ¿Qué fue lo que lo sostuvo en medio de estas amenazas? Porque la amenaza que él estaba recibiendo era de muerte. Si él era hallado culpable, iba a ser mandado a la Santa Inquisición, santa entre comillas, porque ese era el nombre, ¿va? Lo iban a matar y lo iban a torturar de diferentes maneras hasta que muriera. Y bueno, lo que lo sostuvo firme fue la fe en la palabra de Dios. Este es un personaje que no tuvo miedo a perder su vida. Pero en Números 14 vemos cómo es que Israel está, al pensar en ver en gigantes y ver personas tan enormes y frutos tan grandes, decide retroceder. Empezaron a olvidar que el mismo Dios que los liberó de Egipto los estaba guiando por este pasaje. Y, amados hermanos, la pregunta para ti y para mí en este día es: ¿vivimos por fe o vivimos por lo que vemos? El pueblo de Israel ya vimos por qué vivía, qué es lo que se guiaba. Si veía un milagro, creemos en Dios. Pero si no ve un milagro, ya no cree en Dios. Dice los primeros versículos: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche.
Israel había recibido un informe de la tierra prometida, muy bien, pero no un informe que les pareciera positivo. Su enfoque no estuvo en la fidelidad de Dios, sino que el enfoque de estas personas estuvo en los obstáculos que había de por medio. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Orar? ¿Buscar ayuda en Dios? ¿Juntar a los hermanos para que todos clamaran al Señor con un corazón humilde y sumiso a Él? No. Lloraron, se quejaron e incluso vemos que la Biblia nos dice que planearon regresar a Egipto. Aquí estamos viendo algo muy importante para nosotros, que es que el ser humano es malo por naturaleza. La depravación total del hombre nos muestra que cuando estamos un poco lejos de Dios, jamás haremos algo bueno. La rebelión del corazón humano no necesita razones externas, sino que brota de la naturaleza caída que tenemos. Y amados hermanos, la incredulidad es más que una duda, es una forma de idolatría, porque está exaltando el temor por encima de exaltar la palabra de Dios. Ellos estaban exaltando el temor y no la obra soberana de Dios que ya habían visto en sus vidas. A veces tú y yo estamos enfrentando problemas, enfrentamos diversas circunstancias y vemos esos obstáculos y ponemos a Dios a un lado. ¿Estamos actuando igual que el pueblo de Israel o escogemos a partir de ahora vivir por fe? Señor, esta situación es muy distinta, es muy difícil, pero sé que tú puedes obrar en la manera en que a ti te plazca. Puede que sea respondiendo de una manera que yo no esperaba y que es totalmente distinto a lo que anhelo, pero si es tu voluntad, lo acepto, Señor. Esa debe ser nuestra forma de vivir. Avanzamos y dice la Biblia que Josué y Caleb se empezaron a distinguir del resto porque dijeron: Jehová está con nosotros, no temáis a las demás personas. La fe de estas personas, de Josué y de Caleb, ignoró los problemas, pero estaban viendo, vamos a ponerlo de esta manera, sabían que había problemas, pero decidieron confiar en Dios, que Dios es más grande que los problemas que ellos podían enfrentar. Ellos reconocieron que si Dios prometió la tierra, entonces Dios proveería la victoria para tener la tierra. En nuestro caso, la verdadera fe nace del Espíritu y se aferra a las promesas de Dios, no por fuerza humana, sino por la gracia que el Señor nos otorga. Amados hermanos, la fe no es optimismo ciego. La fe no es, yo declaro las cosas que no son como si fueran. No, la cita bíblica no está diciendo eso. Yo declaro un carro nuevo aunque no tenga dinero. Yo declaro un carro nuevo. Amada iglesia, la fe no funciona así. En ninguna parte de la Biblia nos menciona eso. La fe es una confianza en el carácter inmutable de Cristo. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos y debemos estudiarlo. Si les gustaría que aquí en el canal abriéramos una sección corta acerca de los atributos de Dios, nos gustaría que nos lo dejaran en los comentarios. También nos gusta poder saber qué es lo que les gustaría que aprendiéramos todos juntos. Pero bueno, continuando con el tema. La inmutabilidad del carácter de Dios es ahí en donde debe residir nuestra fe. Mi fe debe ser: Señor, tengo este problema, pero confío en que tu soberana voluntad será mucho mejor para mí. Por lo tanto, amada iglesia, tú y yo debemos descansar en lo que Dios ha dicho en su palabra y debemos estar dispuestos a ser, aunque sea una minoría fiel, ¿ok? No importa que no haya más personas a nuestro alrededor que confíen en Dios. Tú y yo debemos permanecer firmes en Él. Juan Calvino nos menciona: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y si no estaban idolatrando a un becerro de oro, entonces el pueblo estará idolatrando su propio temor. Y esto nos lleva al último punto, a estos últimos versículos. El verso 10 dice: y a pesar de que la multitud escuchó a Josué y a Caleb, hablaron de apedrearlos. Qué triste, ¿verdad? La incredulidad no es neutral. La incredulidad termina en odio contra los mensajeros de la verdad. Israel, que había sido testigo de milagros, señales, alimento, de todo, ahora quiere matar a los fieles. Esto muestra, amados hermanos, cómo es que el pecado esclaviza a las personas. El pecado los hizo presas de su propio temor. Tú y yo no somos presas. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres en Dios para poder confiar en Él. Cuando el hombre no se rinde a Dios, levanta su puño contra Él. Es lo que estaba haciendo Israel. Cuando tú y yo no confiamos en Dios y decimos: Dios, es que esto no lo puedes hacer porque es muy difícil, estamos levantando nuestro puño contra Él y diciéndole: Dios, tú no puedes. Y eso, amados hermanos, es soberbia. Y la soberbia no debe existir en nosotros. Debemos confiar en la gracia soberana de Dios y que es lo único que puede transformar nuestro corazón. Recordemos, tú y yo no oramos para decirle: Dios, quiero que suceda así, así, así. No, Señor, oro
para que acomodes mi corazón a tu voluntad. Charles Spurgeon dijo: la incredulidad ve gigantes, pero la fe ve a Dios. ¿Cómo vivimos? ¿Por fe o por lo que vemos? Hay un himno que les recomiendo mucho, lo entonamos en la iglesia local, aquí en Orizaba. El himno se llama Por Fe, y esta precisamente es una estrofa de ese himno. Dice: vivir por fe y no por ver. Vivimos por fe. ¿Por qué? Porque sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Así es como tú y yo debemos vivir día a día. Oremos cada día para que el Señor perdone nuestra incredulidad. Debemos rogar un corazón como el que tenían Josué y Caleb. Y debemos confiar que, a pesar de que tenemos temor, confiaremos en el Señor y avanzaremos en Él. Caminemos, amada iglesia, por fe, no por vista. Hagámoslo y confiemos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, y de esta forma retomamos nuestros estudios del libro de Números. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos mañana.